Muchas gracias a todos. Decía Ronald Reagan que el éxito del estado del bienestar no se debe medir por el número de gente al que accede, sino el número de gente que lo deja, ¿no? El éxito del estado del bienestar no es el gasto, no es gastar más, sino proveer una cierta asistencia, una asistencia mínima en un entorno en el que consideramos, yo creo que está ampliamente reconocido, pues una serie de servicios que nosotros valoramos. Todos sabemos que la sanidad y la educación pública no son gratuitas. Todo el mundo habla de la sanidad y la educación gratuitas, no son gratuitas, se pagan y se pagan por adelantado en impuestos. Los servicios públicos no son gratuitos. Los servicios públicos no son un favor que nos concede el Estado, es un servicio que nos concede porque se lo pagamos nosotros. Eso es algo que debemos tener muy en mente a la hora de gastar. Me gustaría, ¿quién es la persona que ha hecho la pregunta, el comentario antes sobre la sanidad? Si está todavía, una señora que comentaba antes, la médico, ¿se ha ido? Ah, en este momento no está, en el momento en el que voy a decir que tiene razón. Bueno, y le voy a decir por qué tiene razón. Tenemos que vivir en un entorno en el que sabemos lo que es la realidad comparado con lo que es, bueno, pues lo que nos gustaría como elemento, digamos, de deseo. Bien. Cuando hablamos de privado contra público, público contra privado, estamos constantemente poniendo en contraposición dos cosas que no son correctas. No podemos estar analizando algo simplemente por el accionariado de quién es el dueño del capital de ese servicio. Lo que tenemos que analizar es si nos da el servicio que queremos al coste que necesitamos y que además sea sostenible. Hay 3 cifras que quiero que os llevéis a casa hoy para pensar. 7, 25, 50. La Unión Europea, la Eurozona, la Unión Europea, es el 7% de la población del mundo, aproximadamente el 25% de la riqueza global y el 50% del gasto social. Hay algo que no funciona en esa ecuación. ¿Por qué? Porque la primera, el 7%, está reduciéndose. Es decir, la media de la unidad familiar en la Unión Europea se ha reducido un 44% en los últimos 20 años. La segunda no aumenta. El 25% lleva siendo desde hace más de una década. Es decir, la riqueza con respecto al resto del mundo que genera la Unión Europea no está aumentando. La tercera se está disparando, el gasto social. Pero hay una cuarta cifra que nos tiene que preocupar. Y es 26. 26 millones de parados en la Unión Europea. Porque cuando hablamos de gasto y hablamos de asistencia, hay que diferenciar entre asistencia y asistencialismo. Y eso es lo que yo quiero diferenciaros hoy en esta conferencia. Cuando hablamos de un estado de bienestar, tenemos que entender que lo que necesitamos es que sea sostenible. Si un estado de bienestar gasta el 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea anual en planes de empleo y destruye 4,5 millones de empleos en 2 años, eso no funciona. Y tenemos que saberlo. Si un estado del bienestar supone el 50% de todo el gasto social de todo el mundo y, sin embargo, percibimos que no estamos recibiendo los bienes y servicios que merecemos con el dinero que ya pagamos en nuestros impuestos, algo no está funcionando. Y además está funcionando horrorosamente mal. Decía Thomas Sowell que la burocracia es un monstruo que se da luz a sí mismo y pide baja por maternidad. Y ese es el problema. ¿Por qué estamos diciendo
el gasto público en sanidad es menor que la media de la Unión Europea y tal cual, no sé cuántos, el gasto medio en educación es menor que la media de la Unión. Primero, grave error, comparación de servicio simplemente por gasto. Porque yo puedo salir esta noche por Oviedo, dejarme la cartera, un dineral, eso no significa que la rentabilidad de eso que gaste sea buena, sobre todo si vuelvo mañana y me dicen que en qué te has gastado el dinero, Daniel. O sea, tenemos que entender que el gasto en sí mismo no significa absolutamente nada. Y no significa absolutamente nada cuando, por ejemplo, hablamos de gasto en I+D, gasto en sanidad, gasto en educación, que son los tres pilares de lo que consideramos gastos esenciales en la parte del servicio público. ¿Por qué? Pues porque cuando se gasta exactamente lo mismo que la media, un poco más que la media de la OCDE en educación por persona, pero se tienen los peores resultados en PISA, tenemos un problema. Tenemos un problema que no se va a solucionar gastando más, obviamente. Cuando se gasta en I+D lo mismo que el resto de la OCDE, pero somos en Europa los que menos patentes creamos y ponemos tenemos un grave problema. Y cuando gastamos en sanidad, en cosas como las que decía la señora que estaba antes, que tiene toda la razón, en medicamentos innecesarios, en cosas, simplemente ver el gasto es lo que nos lleva a destruir aquello que intentamos proteger. Porque vuelvo a la ecuación primera. Lo que no va a ocurrir es que si cerramos los ojos y decimos no va a pasar nada porque lo va a garantizar el Estado, es que termina por no garantizarlo. Cuando miramos lo que estamos intentando conseguir, entonces es un nivel de cobertura social, un nivel de cobertura social en el que sintamos que no estamos desprotegidos. Lo que decía esta señora antes, que me ha parecido fantástico, que es aquellos 4 millones o los 26 millones de parados que hay en la Unión Europea que no se sientan desprotegidos. Que no se sientan desprotegidos. Bien, ese sentimiento de protección puede venir de la caridad, puede venir de la caridad estatal. ¿Cuál es la diferencia entre la caridad de cada uno de vosotros y la caridad estatal? Que si yo pido aquí una colecta de todos vosotros para dar dinero a una organización, como hacía el señor que le dio a Cáritas, ese dinero va a esa organización directamente. ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso mismo a través del Estado? Que hay un intermediario. Me decía un amigo mío, que es gestor de fondos, que decía que el Estado es el gestor de fondos con el management fee más caro del mundo. ¿No? Que es el gestor de fondos con la comisión por gestión más cara del mundo. ¿Por qué? Ese intermediario está haciendo una enorme cantidad de ineficiencia. Por lo que decía Thomas Sowell, la burocracia se autojustifica. Cuando hay 16 comisiones de investigación, de seguimiento, de análisis de la educación, ¿cómo se soluciona el problema si los resultados en PISA son muy malos? Habrá que crear otro comité. Obviamente, ¿no? Si tenemos 27 observatorios de la educación y no mejora la educación, tendremos que crear un comité. La ineficiencia de ese sistema se está multiplicando a la vez que la capacidad de financiarlo se está reduciendo. Por eso, cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de seguridad social, cuando hablamos de sanidad, de educación, tenemos que entender el concepto de sostenibilidad. Porque si no tenemos en mente el concepto de sostenibilidad, en lo que nos metemos es que agachando la cabeza, metiendo la cabeza en el agujero y diciendo no me preocupo porque a largo plazo todo cambia, lo que terminamos haciendo es destruyendo lo mismo que intentamos proteger. Intentamos proteger una sanidad pública y al hacerla insostenible, cuando vienen los recortes inevitables porque la población se reduce, porque hay una crisis económica, por lo que sea, lo que termina ocurriendo es que perdemos esa calidad de servicio. Pero ¿qué es lo que no está bajando?
el intermediario. Lo que no está bajando es el intermediario. Y en eso es lo que el ciudadano tiene que luchar constantemente para defender. Yo no soy, como cualquiera que haya leído Viaje a la Libertad Económica, que a mí me llaman todo tipo de adjetivos anteriores a liberal, pero cualquiera que lea Viaje a la Libertad Económica sabe que yo defiendo un sistema público. Lo que no defiendo es el abuso del sistema público. ¿Y qué es el abuso del sistema público? El abuso del sistema público es que si yo estoy prestando un servicio con mi empresa, con cualquier cosa, con cualquier tipo, ustedes en su negocio, en lo que sea, yo tengo que estar constantemente siendo más eficiente y dar un servicio de mayor calidad para mis clientes, que son ustedes. ¿Por qué? Porque mi negocio depende de ustedes. Porque mi supervivencia depende de ustedes. Lo mismo ocurre con el sistema público de cualquier tipo de servicio. Y si no lo entendemos desde el punto de vista de servicio y lo entendemos solamente desde el punto de vista de gasto, no es un servicio, es una donación. Es una enorme diferencia. Y entonces entramos en si es lo que necesitamos es más asistencialismo o menos asistencialismo. Bien, ¿cuál es el problema del asistencialismo? El asistencialismo dice, no señor, el gasto público solo puede aumentar, ustedes tienen que poner cada vez más impuestos porque hay que proteger a todo el mundo. Hay que proteger a todo el mundo. La pobreza infantil está máximos. La gente se está muriendo por las calles. Todo va mal. Hay que gastar más. Si fuese por gastar más, no existiría ninguno de esos problemas. Porque a mí me hace mucha gracia cuando mi querido amigo Antonio Miguel Carmona me dice que él ha propuesto un programa de 1 millón de euros para reducir la pobreza infantil en Madrid. Y yo decía, hombre, pues no lo entiendo, porque cuando te gastabas 190 millones en ese mismo programa, no la redujiste, si también aumentó. Entonces algo ahí no es un tema de gastar. Es un tema de entender qué es y qué es lo que hace el asistencialismo. ¿Por qué hay 26 millones de parados en Europa? Entre otras cosas, hay 26 millones de parados en Europa porque no se generan los incentivos para salir de la pobreza, para salir del paro, para salir de ese bucle. ¿Por qué no se generan esos incentivos? ¿Se me lo van a pagar? ¿Por qué voy a montar? ¿Por qué yo, parado, que salgo de un trabajo, voy a buscarme una oportunidad de montar una empresa, de montar un negocio con el rollo que es eso, y tal? Sí, voy a recibir una ayuda. Más importante todavía, no digo que haya siempre esa dicotomía entre asistencia y hay gente que lo pasa muy mal y que haría lo que fuera posible. Pero lo que sí es cierto es que el asistencialismo en sí mismo hace confortable la pobreza y limita las posibilidades y los incentivos para salir de ella. ¿Por qué? Si yo estoy en una situación límite, está bien que por supuesto, tiene que haber un nivel de protección mínimo. Tiene que haber un nivel de protección mínimo. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? También tiene que haber incentivos para salir de esa situación, porque si no, lo que ocurre es que yo simplemente, por cuestión de pura supervivencia y de falta de oportunidades alrededor de mí, no voy a salir de ese problema. ¿Y cuál es el problema? Que empiezo aceptando un mínimo de 400, 600, no sé qué. El otro día me decían, la renta básica tienen que ser 600 euros al mes. Y yo decía, ¿y por qué no 10.000? No sé. Si tiene que haber una renta básica encima, estamos todos enfadados con los ricos, pues ¿por qué no son 10.000 euros en vez de 600 euros? ¿Por qué? Porque hemos asumido que el coste medio básico de lo que tenemos que defender son 600 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso se va bajando constantemente. Entonces, la persona que está metido en la trampa del asistencialismo, que no le permite salir de esa trampa, tiene que estar constantemente aceptando menores cantidades de esa propia asistencia. Por lo tanto, lo que crea son clientes rehenes.
no está ayudando a la población a salir de la pobreza. Está creando clientes rehenes que no pueden salir de ahí y que, por lo tanto, se conformarán con menos cuando haya menos que repartir. Por lo tanto, cuando miramos en un entorno, ¿cuáles son los sistemas que estamos valorando como aquellos que queremos, en los que ya existe un nivel de protección suficiente y aceptable? ¿Qué es lo que valoran esos sistemas? Lo primero, hasta el último duro. Lo primero, el despilfarro, la falta de eficiencia, todas esas cosas que estaban comentando en la conferencia anterior. Todo eso es absolutamente necesario que se monitorice y de una manera agresiva. ¿Y por qué? ¿Y cómo se hace eso? Creando otro comité. No. Competencia. Olvidémonos si el accionariado del servicio es el gobierno o una empresa. Tendrán que competir los que sean Estado y empresas privadas para que el Estado, cuando vea que la empresa que hace los 24 análisis en vez de ellos lo tienen que hacer al menos igual de bien. ¿Y por qué? Porque no les va a entrar constantemente más dinero. Ve la otra empresa que hace 24 porque tendrá que hacer 26 porque el Estado va a competir con ella. Que es la única manera en la que conseguiremos que esa ecuación que os he dicho al principio se convierta en sostenible. Es la única manera en la que lo conseguimos. Cuando miramos un sistema liberal, por lo tanto, cuando miramos un sistema liberal en el que hay entrada de capital, en el que hay apertura económica, en el que hay libertad económica, en el que hay facilidad para crear empresas, para crear puestos de trabajo, ¿qué es lo que estamos haciendo? De los gastos e ingresos, estamos garantizando que va a haber un flujo constante y creciente, con el crecimiento económico, de ingresos. Por lo tanto, hacemos sostenible esa asistencia, no asistencialismo, que queremos proteger. Además, haciendo esa asistencia eficiente y eficaz y no onerosa, no echamos al capital y a los inversiones y a la creación de empleo, etcétera, con eternos aumentos de impuestos que lo que hacen es poner palos en las ruedas. Fijaos que lo que estamos hablando es de un sistema orgánico. Estamos hablando de un sistema orgánico en el que hay un servicio que se nutre de los ingresos del resto. Es el que está llamando el ministro de Sanidad. Bueno, pero fíjate que el ministro de Sanidad... No, pues quiero decirte, lo importante, Antonio, lo importante es constantemente tener esa tensión positiva. La tensión positiva que evita que lo que se convierta es en un sistema clientelar. El sistema clientelar es lo más peligroso que hay, porque lo justifica todo el mundo. Y por lo tanto, todo el mundo justificándolo con baremos de gasto, gastamos menos que Alemania, gastamos menos que los noruegos, gastamos menos que los suecos. A mí me encanta esto, no sé, lo oís ahora mucho en España, como ya no se puede hablar de Venezuela y tampoco se puede hablar de Grecia porque va fatal, pues nuestro modelo es el noruego, no es el nórdico, ¿no? Nuestro modelo es el nórdico, hay que hacer como los nórdicos, que gastan mucho y tienen muchos impuestos. ¿Y qué nos olvidamos de los países nórdicos siempre que hablamos con ellos? Siempre, no con ellos, sino de ellos, porque con ellos no hablan nunca. ¿De qué nos olvidamos? De los mayores índices de libertad económica del mundo, de las mayores facilidades para crear empresas y para generar empleo del mundo, de sitios donde la seguridad jurídica es absolutamente crítica, donde el respeto a la propiedad privada es que ni se cuestiona, Y por lo tanto, en esto sí hay un concepto de quién fue primero, la gallina y el huevo. Primero fue la prosperidad, primero fue la libertad económica, primero fue la apertura y la facilidad para crear empleo y después
el contrato social. El contrato social no viene antes, nunca ha venido antes. El contrato social no existe si no hay una segunda parte firmando lo que es y te dejaré vivir tranquilo. Porque lo que ocurre entonces es el bucle griego, que es lo que estamos todos hablando en Grecia. Grecia, la culpa es de la troika, la culpa es de Neo, la culpa es de todos menos de los griegos. ¿Y qué le pasaba a los griegos? Que sosteniendo un estado clientelar durante 35 años no han hecho nada más que ponerle palos en las ruedas a los creadores de empleo, a las empresas, aumentando cuotas sociales, aumentando impuestos, aumentando dificultades y burocracia para generar empleo. Al final, lo que tenemos que entender es que la prosperidad es la que nos permite luego decidir entre todos qué tipo de modelo de sociedad vamos a tener, no al revés. Porque nadie construye la casa desde el tejado. Hay que entender también que si consideramos los servicios solamente desde el gasto, lo que estamos haciendo es precisamente ponerlos en peligro. ¿Por qué? Porque cuando llega un punto en el que de tu problema de gasto total, el mayor porcentaje son las pensiones, el que venga y te diga ya no te presto más, te dirá, oye, échame un vistazo a las pensiones, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si no prestamos atención a la sostenibilidad, luego nos llevamos las manos a la cabeza de nadie me había dicho que pasaba esto. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, el pobre gobernador del Banco Central le ha caído de todo por decir que hay que tener en cuenta planes de pensiones privados y planes de pensiones de capitalización, como tiene Chile, como tienen tantos otros países, para garantizar la sostenibilidad. Pero es que no es una cuestión de ideología, es que es una cuestión de números. Si tú tienes una pirámide de población que envejece y tienes un número de cotizantes a la seguridad social que jamás ha superado 20 millones de personas, la sostenibilidad del sistema no va a mejorar desde el gasto. La sostenibilidad del sistema vendrá desde la capacidad de generar ingresos y de mantener la cordura dentro de la población. No hay que engañar a la gente, no es una cuestión de engañar a la gente, es una cuestión de decir, si lo que nosotros valoramos son una serie de servicios, tendremos que entender que esos servicios no los tiene que garantizar por una cuestión religiosa el sector público o solamente el sector privado. Porque como es normal, también nos puede entrar la duda de decir, oye, si el Estado se comporta de manera clientelar conmigo, cuando es un monopolio y me genera todos estos bucles de ineficiencia, ¿qué va a hacer el sector privado? Sobre todo si se convierte en un sector privado oligopolista y deciden entre 3 o 4 cuál va a ser el precio de los servicios. Por eso la competencia entre todos los sectores es tan importante. Por eso yo no estoy en contra del sector público en nada, de los servicios públicos en nada, porque generan parte de esa competencia que necesitamos para evitar cosas que ocurren, que no existe el mundo ideal. El mundo ideal no existe ni en Suecia. Fijaos lo que hicieron en Suecia. En Suecia, que se nos ponen siempre como un modelo, se encontraron que después de una burbuja inmobiliaria monstruosa, el gasto público era insostenible. El gasto público era absolutamente insostenible. Desde entonces, Suecia lo que ha llevado a cabo, siendo uno de los estados que nos ponen como modelo, ha sido un proceso constante de facilitar la vía de los ingresos. ¿Cómo? Bajando impuestos, haciendo políticas de apertura, privatizaciones, liberal, y además sostenibilidad en la parte de los gastos. La gente dice, ¿quién va a hacer las carreteras si no lo hace el Estado? En Suecia, 1/3 de las carreteras son privadas. En el Reino Unido,
No sé el porcentaje exacto, pero creo que es un poco más. Hay muchos, el concepto de que quién va a hacer las carreteras si no las hace el gobierno solamente tiene una respuesta que te diga que solamente puede ser el gobierno. Es que haga carreteras que nadie quiere. Es verdad, antes hablabais de los aeropuertos inútiles y de las infraestructuras inútiles. Efectivamente. Eso os garantizo que el sector privado no se mete en ello. Por eso hace falta esa competencia y esa colaboración constante, porque es una tensión positiva. Es una tensión positiva que ayuda a que el abuso por parte de todos, porque el abuso existe en todos los lados, se aminore. Porque no se va a eliminar, eso tengámoslo bien claro, no se va a eliminar del todo, pero para eso estamos los clientes, para eso estamos los clientes. Tú decías en tu conferencia, no, el cliente con información irá al que le está proveyendo el servicio y va a decirle, oiga, no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. Ahora, me dirá, pues eso, pues vaya usted, vote cada 4 años y cada 4 años decidirá quién es el que lo hace mejor si el otro lo ha hecho mal. Con solo un problema, que deja la factura. Esta mañana en la comida estábamos discutiendo sobre el brutal aumento de la deuda en España en los últimos años y yo decía, oiga, que nos hemos olvidado de la cantidad de facturas impagadas y de rescate a comunidades autónomas que se han tenido que incorporar dentro de la deuda después del año 2011. Que estaban ya, o sea, que nos olvidamos de que el que deja la factura se crea un incentivo perverso. Por eso, ahí tiene que estar constantemente esa tensión entre los sectores. Y sobre todo por la calidad. Porque claro, la gente dice, queremos una educación libre, gratuita y de calidad. Y yo siempre digo, y además, con discoteca. ¿Qué significa eso? Pues nada, ¿no? Pues nada. Un libre, gratuito y de calidad, sí. ¿Cómo lo monitorizas? ¿Cómo lo monitorizas? Porque cuando ¿cómo vas tú cuando tienes una educación pública en la que tú no tienes como cliente ninguna capacidad de quejarte a decir, oiga, mi hijo es un cenutrio? Bueno, normalmente decimos la culpa es del profesor, oiga, que me ha suspendido a mi niño, ¿no? Pero que ese es un gran problema del sistema asistencialista. El he aprobado, me han suspendido, es muy típico, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en Grecia, ¿no? Me han suspendido la troika y no sé cuánto, he aprobado yo en no sé qué, porque todavía no he hecho nada bien. Pero, entonces, es un elemento esencial el tener esa exigencia de resultados. Exigencia de resultados. Y esa exigencia de resultados solo existe en un sistema liberal. En un sistema de economía liberal, de democracia liberal. Porque en un sistema de comunista o socialista, en el que tengas el control gubernamental controlado por una sola fuerza o lo que sea, ¿qué es lo que ocurre? Que no te puedes quejar, que eres un rehén. Entonces, el elemento esencial es constantemente exigir, primero entender que esto no es gratis, que nada en este mundo es gratis. Segundo, entender que a base de financiar todo constantemente con déficits, lo que nos vamos a encontrar dentro de 10, 15 años es que la patada hacia adelante se va a convertir en el patadón hacia atrás, ¿no? A mí me decía un amigo, me decía, bueno, pero es que hay los sistemas socialistas donde nunca se ha dejado de pagar las pensiones. Y digo, claro, devaluadas un 50% cada año, o un 60%. Es decir, o sea, en realidad no te las están pagando, ¿no? ¿Sabes? Es lo que estaban diciendo ahora. Para garantizar las pensiones en Grecia hay que devaluar el dracma. Hay que devaluar el dracma, pues entonces tu pensión 70% más barata. Y ¿por qué el sistema liberal genera esas oportunidades? La primera persona que lo identificó, yo creo que de una manera absolutamente perfecta, fue Margaret Thatcher, que dijo, no existe el dinero público, existe el dinero de los contribuyentes. El dinero público no existe.
Aquí, en cambio, a alguna persona se le ocurrió la cosa de que el dinero público es gratis, ¿no? Pero no existe el dinero público, existe el dinero de los contribuyentes. En el sistema liberal lo que te permite es constantemente analizar cuál es la opción mejor y además que sea barata. Fijaos que comentábamos hace un momento con el tema de la sanidad, bueno, es que no sabemos qué tipos de seguros se pueden hacer y tal cual, es un agujero más o menos que no tenemos analizado. Sí lo puedes analizar. Sí lo puedes analizar desde esa tensión de la que estábamos hablando, desde un proceso en el que se vaya utilizando los dos sistemas en competencia. ¿Para qué? Para que sean sostenibles. Y además, para que se generen los mecanismos de mercado que a lo mejor todavía no están implementados de manera eficiente. Esa es la mejor manera de hacerlo, porque claro, decimos, si nos ponemos mañana, mañana llegamos al gobierno, buenos días, cerramos el sector público. Pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero, obviamente, una caída del 15% del Producto Interior Bruto. Pero no, quiero decirte, no, tienes que tener los mecanismos se van creando y se van testando en el mercado. Vosotros hoy, cuando vais a tomar un seguro médico, estáis eligiendo entre distintas opciones que son más baratas, que tienen mejor cobertura, etcétera. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso en el que se ha generado esa competencia mientras existía la asistencia. ¿Cuál es el problema de hacerlo al revés? ¿Cuál es el problema de hacerlo desde el punto de vista de los derechos y no de las obligaciones? El problema que tienes al hacerlo desde el punto de vista de los derechos es que se te cuela el listo. ¿Cómo se te cuela el listo? ¿Quién ha ido a urgencias alguna vez y no se ha encontrado no a uno, no a dos, no a tres o a 4 personas que estén allí para pasar la mañana? Esas cosas pasan, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay penalización. ¿Por qué eso no pasa? Eso me ha pasado a mí, ¿no? Yo vivo en el extranjero y he vivido en muchos países, en otros países donde se supone que hay un estado de bienestar mucho más potente. ¿Por qué eso no pasa? Porque cuando vas a urgencias es urgencias. Porque hay penalización. Porque una persona no va a urgencias o al médico de la Seguridad Social en esos países a pedir medicamentos contra el colesterol o medicamentos para el dolor de cabeza. A propósito, ¿sabéis lo que se gasta en la sanidad española en aspirinas? Es brutal, está en mi libro. Lo importante, no lo voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se cuela el listo. Que se cuela el listo. Y lo que decía Thomas Sowell, la burocracia se da luz a sí misma y exige baja por maternidad. Entonces te encuentras casos fantásticos como hospitales donde hay más gente en administración que médicos y enfermeras, ¿no? Y te encuentras, por ejemplo, que se introduce dentro de gastos que suenan muy bien, como pues una enorme cantidad de elementos burocráticos que los van haciendo todavía más insostenibles. Entonces, cuando pones encima de la mesa todos esos riesgos, ¿qué es lo que oís siempre? ¿Qué es lo que oís siempre cuando se habla del despilfarro en la educación, del despilfarro en la sanidad, del despilfarro en la administración? ¿Qué es lo que oís siempre? ¿Qué es el chocolate del loro? Que eso es muy poco. Que es muy poco. Primero, el concepto es muy poco, es un insulto para el que lo está pagando, ¿no? Porque si yo voy ahora al hotel y en vez de cobrarme lo que me han dicho que me van a cobrar, me cobran un 30% más y me dicen, hombre, es muy poco. Además tú, que eres así, que se te ve bien, ¿no? De dinero, ¿no? No vale, digo, esto es una vergüenza, ¿no? Ese concepto de es muy poco no es precisamente lo que hace que estemos abundando en el agujero. Es precisamente lo que hace que lo que comentaba Ronald Reagan en aquella época estemos viéndolo desde el punto de vista equivocado. El sistema del bienestar no puede ser un club a ver cuánta gente añadimos al club. No puede ser
que el concepto sea no reducir 26 millones de parados, sea mantener a 26 millones de parados. Porque entonces lo que acabaremos es no manteniendo a 26 millones de parados. Entonces, la Unión Europea en particular está construida desde el punto de vista equivocado, porque no es una cuestión solo española. Cuando vas a cualquier país de la periferia, siempre se comparan por el lado del gasto y además siempre se comparan con la media, que da una alegría. Pues ya sabéis lo que es la media. La media es que si tú te comes un pollo y yo no como ninguno, hemos comido medio cada uno. ¿Sabéis? ¿No? Entonces, claro, dice, no. Y además sobre el PIB, que eso ya es la bomba. Sobre el PIB. Claro, cuando el Estado controla el 50% del PIB, hacer cualquier tipo de análisis sobre el PIB es un chollo siempre que venga desde el gasto. ¿Por qué? Porque está añadiendo desde la parte pública por los dos lados. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si yo controlo el 50% del negocio de esta sala, y yo aumento mi salario y os lo dejo a todos igual, aumenta el PIB de la sala, y no sube mucho el gasto. ¿A qué mola? ¿A qué no os gusta? ¿Por qué? Porque lo pagáis vosotros. Pues eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Decía un amigo mío que el PIB es que cuando un señor se casa, un señor viudo se casa con su asistenta, baja el PIB y si se divorcian sube el PIB, ¿no? Pues, y no ha pasado nada, ¿no? Siguen, pues eso es o sea, tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer las comparaciones siempre desde el gasto. Porque al hacerlas desde el gasto, lo que estamos haciendo es ponerlas en peligro. Y lo repito una y otra vez y me vais a oír hasta el final. Porque es que no lo queremos entender. No lo queremos entender. No es cierto que dentro de 30 años vayamos a tener los mismos niveles de protección social estatal que hoy tenemos. Es imposible. Es imposible. En un mundo globalizado donde cada vez la tecnología, la capacidad de competir de los países emergentes, etcétera, nos lleva a tener que ser cada vez más eficientes, ese 50% solo tiene un sitio hacia donde ir. Y es muy duro decirlo, pero ese 50% del gasto social del mundo no va a reducirse porque los otros aumenten su gasto social. No va a ocurrir. De hecho, no me acuerdo que había un dirigente sindical aquí, ¿cómo se llama el de UGT? Menéndez, ¿no? No en Asturias, ¿no? ¿Menéndez? No, en España. Cándido Méndez, perdonad. Cándido Méndez decía que no tenemos nosotros que parecernos a los chinos, sino los chinos a los españoles. Claro, lo que pasa es que para eso hay que convencer a los chinos. Y claro, a los chinos no es fácil convencerles cuando lo que hay que dar es generar empleos y oportunidades y crecimiento para toda la cantidad de chinos que hay, ¿no? Entonces, decirles a los chinos que lo que necesitan es sacar de su presupuesto, que ya tienen poquita deuda los chinos, ¿sabéis? Como tienen poca deuda, que lo que tienen que hacer es meterse en los planes de estímulo y en los planes sociales que tenemos los europeos. Eso es imposible. Por eso, yo vuelvo al tema constante. ¿Cuáles son los sistemas que nosotros, cuando hablamos unos y otros, queremos para de máxima protección? De máxima protección y de máxima calidad. Siempre son economías donde la libertad económica y la facilidad para crear negocios están entre los primeros niveles del mundo. Y eso es lo que nos tenemos que fijar una y otra vez. Nos tenemos que fijar una y otra vez porque de lo que no he visto todavía, y alguien que me lo enseñe, es países donde aumente la protección, sea privada o pública, para los más desfavorecidos, sin esos dos factores. ¿No los encontráis? No los encontráis por ningún lado. Para mí, entonces, creo que cuando buscamos esa eficiencia, entramos en un sistema en el que garantizamos
que las oportunidades para salir de la pobreza existen. Las oportunidades para salir de la pobreza no te las garantiza un curso organizado por esta panda de desorientados que luego se lo llevan calentito. Y encima, pobrecillos, de verdad que me da mucha pena, vaya cursos, ¿sabes? Vaya cursos, ¿no? ¿Qué es lo que te garantiza salir de esos temas? Hay un señor que era socialdemócrata, que era Schröder, en Alemania, que se encontró con un país que estaba al borde de la quiebra, con un sistema social que no era sostenible, que hizo sus cálculos una y otra vez y era socialdemócrata, y se dio cuenta que en el año 2010 los alemanes no iban a tener pensiones. Y los alemanes no tiran de 10% de déficit. Entonces, como no tiran de 10% de déficit, lo que hizo fue el mayor proceso de recortes jamás visto en la OCDE. Un señor socialdemócrata. La reducción de las pensiones, ¿para qué? Para hacerlas sostenibles, para que todo el mundo tuviese pensiones de reparto. Pero además, incentivar las pensiones de capitalización. Hay una gran diferencia entre reparto y capitalización. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, ¿por qué no tengo yo derecho a mi pensión si he estado contribuyendo toda la vida? Porque tú no pagas tu pensión. Tú pagas la del que se está jubilando ahora. Nunca has puesto dinero para tu pensión. El primer pago de pensiones que se hizo en España se hizo deficitario, como es normal. Se estaba pagando a los que se estaban jubilando con lo que estaban contribuyendo los que empezaron. Una seguridad social, por otro lado, que instauró un gobierno dictatorial. Porque luego decimos que si los derechos sociales los ha conquistado el pueblo y no sé qué chorradas. Pero lo importante no es eso, es simplemente entender el concepto de reparto. El concepto de reparto es que si en estas salas, ¿cuántos somos? Somos unos cuantos aquí hoy, 150, 200 personas. Si somos 200 personas y dentro de 10 minutos vamos a ser 180 y tenemos que repartir lo que hay entre todos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos menos a repartir. ¿Qué es lo que está pasando en Japón? ¿No? ¿Qué es lo que pasa en Japón? ¿Qué es lo que pasa en Japón? En Japón, que la población está disminuyendo de manera muy importante. ¿Se soluciona eso solamente haciendo que los japoneses tengan muchos hijos? Pues no, porque es una decisión personal, ¿no? No tenemos por qué decirle a los japoneses. O tampoco hay que hacer lo que hizo el ministro japonés, que dijo, a ver si se van muriendo los viejos ya. Te lo dijo, lo dijo. Pero a ver si va, lo dijo de una manera un poco más diplomática, pero dijo, a ver si va reduciéndose la población de jubilados y así las cuentas públicas irán mejorando. Fijaos el concepto, ¿no? No es qué maravilla que la gente viva más y qué maravilla que las familias no tengan los hijos que les dé la gana, que tengan los hijos que les dé la gana. Pero que tenemos que tener en cuenta que reparto es eso. Reparto es cada vez va a haber menos para ese reparto. Y por lo tanto, tendremos que ir moviéndonos hacia un sistema de capitalización en el que tú pones un duro y sabes que tienes un duro o un euro, en el que tú pones, en el que sabes exactamente cuánto tienes tú para tu jubilación. Sin rezar, por favor, que el Banco Central Europeo me preste baratito. Que es a lo que que es literalmente la apuesta a la que estás haciendo. Y ese es el problema de no entender que es exactamente un sistema liberal el que te permite que todo eso sea sostenible. Porque si no permites la entrada de la competencia, si no permites la competencia y la entrada de gestores privados cuando existe ese problema que hablábamos antes del listo, el problema del otro comité, etc. Pues oye, qué maravilla que un sistema de titularidad pública de la concesión a una empresa privada que lo haga mejor, más eficiente y más barato. Mejor, más eficiente y más barato. No que lo haga igual de mal o peor. No, mejor, más eficiente y más barato. Y así aprende todo el mundo.
Porque un sistema liberal es el que permite que entren todo el número de aseguradoras que puedan y compitan por vuestro capital para ofrecer unos servicios de calidad fáciles de entender y lo suficientemente completos para que podáis elegir lo que queréis, si queréis tener una asistencia mensual o una asistencia no mensual. Y para que no dependamos de la caridad ni de uno ni de otro, para que los que están desfavorecidos reciban esa asistencia. Y sobre todo para que los que están desfavorecidos y reciben esa asistencia no se les inculque que no es su culpa, no es su culpa, esto es muy importante, no se les inculque la idea de que no tienen otra posibilidad más que ser zombies del Estado. Porque eso es el gravísimo problema de los sistemas asistencialistas, que lo que van generando es esa enorme red de zombies que no pueden salir aunque pudieran y quisieran, aunque quisieran. Porque entre las trabas que se les ponen, entre las dificultades que se les ponen, entre la falta de aprendizaje desde el trabajo, no desde los cursos organizados por el cachondo de turno, ¿no? Porque, o sea, ¿dónde se aprende? ¿Dónde hemos aprendido todo? A mí me vienen estos chicos que quieren que... ¿Cómo puedo entrar en la City? Y yo digo, pues haciendo prácticas, ¿no? Claro, ¿cómo vas a entrar? ¿No? ¿Cómo vas a entrar? ¿Haciendo un curso de la UGT? ¿De qué estamos de broma? ¿No? ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, si una persona ha estado trabajando en un sector que ya no es eficiente, que ya no funciona, esa persona tiene todo el derecho a que se le pongan todas las oportunidades para salir del bucle en el que está metido. No es su culpa que se dedicase toda su vida a la construcción o toda su vida a la acería. No es su culpa. Pero lo que sí es nuestra culpa es si a esa persona la única solución que le pones es pasarse el día haciendo el idiota delante de un ordenador, además del siglo XII, para darle 6.000 millones a los que le dan las clases. Porque es una transferencia de renta de la población, especialmente de la más desfavorecida, hacia los sectores clientelares. Por eso, la única manera en la que eso se revierte es en un sistema liberal. En un sistema liberal en el que a esa persona se le dice, mira, aquí tienes 6 o 7 puestos de trabajo en distintos sitios donde puedes aprender y salir y tener diferentes posibilidades dependiendo de tu capacidad que por supuesto es enorme. Y ahí las tienes. Y a partir de ahí vas saliendo. Si no, tenemos un paro estructural que es que a mí me encanta el concepto en Europa en el que hay una cosa que se llama NAIRU, que es la tasa natural de desempleo, que todos los años nuestros economistas keynesianos de la alegría, todos los años dicen, no, la tasa natural, he aumentado la tasa natural de desempleo un 1%, mira qué alegría. ¿Y por qué has aumentado la tasa natural de desempleo un 1%? No, porque como no baja el paro, y decía un amigo mío que la tasa natural de desempleo es inversamente proporcional al tiempo que trabaja un economista dentro del Banco Central Europeo. Claro, es decir, tú, como no baja el paro, no puedo entenderlo si nos gastamos un 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en planes de empleo. Es que el problema es la tasa natural de desempleo, no que nos estamos gastando el dinero en tonterías. De hecho, lo que decirá este economista es que gastemos más y volverá a subir la tasa natural de desempleo. ¿Entendéis cuál es la diferencia entre asistencialismo y asistencia? Y por qué el entrar constantemente en este debate lo único que nos lleva es a tomar posiciones religiosas, ¿no? Alguien ha dicho antes, porque el sector público es evidentemente más eficiente que el privado. Pues no. ¿En qué? ¿No? Desde luego yo estoy todavía por ver la Apple estatal, ¿no? O el Google estatal, o el Exxon estatal, ¿no? No sé dónde está, pero alguien me lo dirá.
No, pero tampoco es decir, y además, esto no funciona para nada y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. No, ¿por qué? Porque existen los incentivos perversos siempre. Y el choque y la competencia entre los sistemas está bien, pero siempre desde el punto de vista que solamente te permite una democracia liberal como es Estados Unidos, en la que la ciudadanía puede decirle a Obama, oiga, yo, eso del Obamacare no lo quiero, porque ya me han soltado el Medicare y se nos cuesta el 16% del Producto Interior Bruto entre Medicare y Medicaid. Que luego siempre dicen en Estados Unidos, siempre dicen, en Estados Unidos no hay sanidad pública. Y digo, sanidad pública, cualquiera que haya pagado impuestos en Estados Unidos ese sale crujido de lo que le cuesta la sanidad pública. Claro que hay sanidad pública. Entonces, ¿pero qué es lo que hay? Una serie de gente, una serie de ciudadanos que deciden unilateralmente y colectivamente si el servicio que se les va a prestar es adecuado o no es adecuado y además lo exigen. Eso es lo importante. Lo importante es la exigencia, porque si nuestra exigencia solo es el gasto, lo único que vamos a conseguir es la desaparición del sistema en sí mismo. No hay otra solución. No hay otra solución. Muchísimas gracias a todos.